Capítulo 22. Fin de la cuarentena. Han pasado 10 días desde que comenzó el aislamiento y finalmente Mao Mao y los demás fueron liberados. Woo-jun se mantuvo completamente ajeno a lo sucedido durante ese tiempo, mientras que Jo se dedicó diligentemente a cuidar de los pacientes. Decirle a Jo que todo había sido planeado sería cruel, especialmente porque su naturaleza emocional podría llevarla a reaccionar de maneras impredecibles, así que se decidió mantener el silencio. Mao Mao, quien había estado intrigada sobre quién y con qué propósito había orquestado todo esto, finalmente tuvo la oportunidad de recibir una explicación. Jo, por su parte, debió informar a sus superiores sobre el estado de los pacientes, por lo que tomó otro camino. Justo cuando parecía el momento adecuado, se escucharon unos pasos característicos acercándose lentamente. «He venido a recogerte», dijo una voz peculiar. Mao Mao sabía que solo una persona tenía ese peculiar tono al hablar. «Señorita Chue, ¿podría explicarme qué ha sucedido exactamente?» El oficial paciente y Woo-jun habían desaparecido en algún momento, dejando a Mao Mao sola en la clínica. «No hay más remedio, supongo», dijo Chue mientras entraba con determinación por la puerta principal y como si estuviera en su propia casa, comenzó a preparar té. Mao Mao, aunque recordaba que Chue nunca había estado en la clínica, aceptó la situación simplemente porque se trataba de ella. Mao Mao limpió la mesa, recibió el té de Chue y notó que estaba sacando unos bollos rellenos de su bolsillo. «¡Dios mío! ¡Los mantuve calientitos para ti!» Mao Mao se quedó sin palabras. Los bollos estaban tibios, pero no de manera agradable, así que dejó los bollos al lado del té, esperando a que se enfriaran. Chue siempre tenía movimientos teatrales que quizás escondían algún significado, pero Mao Mao decidió ignorarlos. Fue una combinación de varias razones inevitables para que el señor Jun cooperara. «Usamos a su hermana por parte de padre como garantía», dijo Chue mientras empezaba a explicar. ¿En serio? Aunque no sabía cuánto de verdad había en las palabras de Chue, Mao Mao decidió seguir escuchando. ¿Han descubierto algo sobre la viruela?, preguntó Mao Mao. Si sus sospechas eran correctas, se estaban realizando experimentos similares a los experimentos con medicamentos para la apendicitis. Parece que han estado haciendo experimentos en secreto sin que yo estuviera al tanto. El hecho de que le hubieran prestado un libro prohibido sugería que querían que entendiera algo, pero el libro no era más que una copia parcial y no incluía las partes más importantes. En el libro prohibido se mencionaba algo llamado inoculación. Como solo me dieron esa parte específica, fue fácil de entender. No estaba en la sección sobre la disección, lo que tendría sentido si querían evitar que saliera al público. Sin esa sección, podían justificarse fácilmente si alguien lo veía. En una carta de Kokuyou se mencionaban vacas y caballos. Parece que los médicos ya habían comenzado a experimentar con ellos. Sí, parece que en el templo Ciruela Roja, donde reside la persona especial de mi cuñado, han estado usando caballos y vacas para los experimentos. Y estoy segura de que te diste cuenta. Los pacientes aquí fueron usados como sujetos de prueba para la inoculación, justo como Mao Mao había imaginado. Entonces, ¿cuál fue la razón para encerrarme con esos pacientes? Chue dejó escapar una risita que hizo que Mao Mao sintiera algo de irritación. «Oh, Mao Mao, en esta ocasión solo fuiste un extra». ¿Entonces no se trataba de mí? ¿El verdadero objetivo era aislar a Jo? ¿Qué significa eso?, pensó Mao Mao. El tono burlón de Chue parecía sugerir que Mao Mao estaba siendo demasiado egocéntrica. Aunque Chue tenía una tendencia a provocar a otros, Mao Mao decidió mantener la calma y respondió con otra pregunta. ¿Era una manera de retener a Jo? Chue guiñó un ojo y chasqueó los dedos con una sonrisa. Mao Mao pensó que Chue tenía un talento natural para provocar a las personas. ¿Por qué a Jo? Si está relacionado con Kokuyou, entonces... Mao Mao se detuvo un momento. Pensó en las personas que podrían conocer los métodos de inoculación de Kokuyou. Llegó a la conclusión de que serán los sobrevivientes de la aldea, y una de esas personas era la familia de Jo. ¿La familia de Jo intentó hacer inoculaciones por su cuenta? «Eres rápido en deducir, Mao Mao». Al escuchar esto, Mao Mao comenzó a sudar frío. Este tipo de sudor era diferente al que se produce al hacer ejercicio. Tenía un olor particular que Chue seguramente notaría. «Pensamos que yo también puedo estar involucrada, pero después de observar su comportamiento estos 10 días, parece que no tiene relación». Chue intentaba tranquilizar a Mao Mao asegurando que Jo no estaba implicada. «En cuanto a las inoculaciones, parece que alguien de la familia de Jo planeó realizarlas. ¿Entiendes lo que quiero decir?» ¿Planeaba realizarlas?
Chue parecía querer que Mao Mao llegara a la respuesta por sí misma, aunque Mao Mao pensaba que ese enfoque era innecesariamente indirecto. El gorrión tomó el bollo dulce entre sus manos y comenzó a jugar con él entre sus dedos mientras hablaba. No tiene relación con yo. La familia de Joe estaba intentando hacer la inoculación. Para la inoculación, se necesita piel de pacientes con viruela. Mao Mao en su mente analizaba la información reunida hasta ahora. El pueblo de Joe fue devastado por la viruela hace muchos años. No tiene sentido conservar la piel de los pacientes de entonces, ya que ahora no se podrían usar para la inoculación. Entonces, se necesitarán cosas relativamente nuevas de pacientes con viruela. La familia de Joe fue aconsejada por alguien para que se vacunaran y recibió partes de un paciente de viruela o algo así. El gorrión hizo un círculo con los dedos. Así es, tienes razón. Por lo visto, durante el día, cierta persona vino en un momento en que Joe no estaba. La madre de Joe tampoco estaba en casa y solo había niños adentro. Parece que lo mantuvieron en secreto para que Joe, que acababa de regresar de la primera línea de la zona afectada por la viruela, no se enterara. ¿Y quién sería esa persona? Sí, Mao Mao. Me imagino que ya lo habrás deducido. Se trata del antiguo jefe de la aldea donde vivía yo. Mientras los adultos estaban fuera, solo los niños estaban en la casa. Parece que de alguna manera se enteró de que algunos sobrevivientes de la aldea estaban viviendo en la capital. Siendo el antiguo jefe de la aldea, los niños bajaron la guardia con él. Por eso, parece que intentó hacer algo parecido a la vacunación contra la viruela. Sin embargo, la madre de Joe notó algo extraño, lo detuvo y así se descubrió el incidente. El gorrión dijo eso mientras comía un bollo. Aunque hablaba mientras comía, no dejaba caer migas, lo que demuestra que a pesar de ser un poco descuidada, era una buena esposa de una buena familia. Es mejor no informarle a Joe. Más que nada, considerando que el alcalde aún no ha sido capturado. ¿Es esto el comienzo de una farsa tan elaborada? El gorrión asiente. La familia de Joe parece estar ayudando en una región donde se produjo un brote de viruela. Y si le informábamos y ella hacía un gran alboroto, habría sido un problema. Por eso, cuando el jefe de la aldea regresara, ya habíamos rodeado su casa discretamente con oficiales para atraparlo. Este espectáculo fue organizado como un método para aislarla sin causar sospechas. Aunque fue un intento fallido, tratar de realizar la vacunación sin permiso sigue siendo un problema. A pesar de que se trataba de una niña, había que considerar cierto nivel de castigo. Existía la posibilidad de que Joe tomara un rumbo peligroso. Joe probablemente era bastante competente como trabajadora de la salud para alguien de su edad. Sin embargo, su personalidad era emocional. No tan desastrosa como Tianyu, pero igualmente difícil de manejar en algunos aspectos. Así es. Fue un verdadero problema. La señorita Joe no sabía nada aún. Por eso, no podíamos permitir que regresara a casa. Y si era posible, queríamos bloquearle toda la información. También pusimos vigilancia alrededor de su casa para atrapar al jefe de la aldea, pero no logramos encontrarlo. Mao Mao entendía lo que estaba diciendo el gorrión, pero aún tenía dudas. Entonces, ¿por qué yo también estoy involucrada en esto? Tener otra mujer presente hace que la señorita Joe se sienta más tranquila y, además... Pues también porque en momentos como este, quería pedir la ayuda del honorable maestro Lacan. Como siempre, Mao Mao puso cara de disgusto. También servía como pretexto para proteger a la señorita Mao Mao y evitar que se encontrara con el jefe de la aldea. El gorrión aplaudió mientras sacaba banderas y flores de manera teatral. Su actitud juguetona resultaba bastante sospechosa. El jefe de la aldea parece que estuvo visitando a varios trabajadores de la salud. La decisión de proteger a la señorita Joe también tuvo que ver algo con eso. Aunque originalmente se suponía que duraría 10 días, el hecho de que ya pudieran salir indicaba que el problema probablemente estaba resuelto. Entonces, ¿eso significa que atraparon al jefe de la aldea? Sí, hace 3 días. Mao Mao no dejó pasar el tono vacilante de la respuesta. ¿No lo atraparon con vida? No. Entonces, el jefe de la aldea, o mejor dicho, el atacante en serie, fue encontrado en la aldea que había sido cerrada debido al brote de viruela. Según parece, un niño comentó casualmente que el padre de Joe estaba trabajando allí. El gorrión hizo una breve pausa y al mismo tiempo encontraron a Kokuyo, quien había sido apuñalado por el atacante. ¿Qué? Mao Mao se levantó de golpe y golpeó la mesa. ¡Está vivo! Aunque estuvo bastante cerca, sigue con vida. Ese excéntrico estratega no sirve de mucho, ¿verdad?
Solo le pedí ayuda para dentro de la ciudad. No parece ser alguien que se preocupe por lugares fuera de la capital, especialmente donde la señorita Mau Mau no está presente. Mau Mau sintió un extraño brote de culpa. Entonces, señorita Chue, ahora que me has revelado todo esto, ¿hay algo que se supone que debo hacer? El gorrión ya había terminado de comer su panecillo al vapor y ahora miraba fijamente el de Mau Mau. Aunque el panecillo ya estaba frío, Mau Mau simplemente se lo dio. El gorrión tomó el panecillo, jugueteando con él entre los dedos mientras hablaba. El ex jefe de la aldea, el que capturaron, no está en muy buen estado. Parece que está obsesionado con algo, como si estuviera consumiendo la última llama de su vida en ello. Algunos lo consideran un desvarío de un loco y lo han ignorado, pero ¿no te da curiosidad? ¿Quieres que lo examine? No te estoy obligando, por supuesto, dijo el gorrión con una sonrisa astuta. Decirlo de esa manera era jugar sucio. Mau Mau suspiró profundamente. Sabía que la balanza entre el fastidio y la curiosidad se inclinaría inevitablemente hacia esta última, como siempre le sucedía.